Comenzó el cónclave en el Vaticano. Por la mañana, las campanas de la Basílica de San Pedro repicaron para anunciar el inicio de la solemne misa eligiendo al romano pontífice. Fue presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, quien lanzó un llamado para que los cardenales elijan a un papa que la Iglesia y la humanidad necesitan. Es un momento complejo, dijo, de la historia. Cerca de las 8 de la mañana, con 30 minutos, hora de México, inició la procesión hacia la Capilla Sixtina, en donde se dirigieron los 133 cardenales con derecho a voto. Enseguida fueron cerradas las puertas para comenzar la primera ronda de votación. En esta primera ronda, la primera fumata salió, todo el mundo lo esperaba. Nunca en la época contemporánea se ha elegido un papa en la primera ronda de votaciones. Salió humo negro, lo que indica que ningún cardenal había alcanzado las 2/3 partes de los votos para convertirse en el sucesor del Papa Francisco. Para este jueves se esperan 4 rondas de votación, por lo menos están programadas 4 rondas de votación. Si hay algún acuerdo antes, se sabrá antes. Los detalles, todos los detalles están allá en Roma, en el Vaticano. Los tenemos con nuestra compañera Saraí Uribe. ¿Qué tal, Saraí? Buenos días allá en Roma. Jorge, Vivi, ¿qué tal? Pues sí, de este lado del mundo está comenzando un nuevo día y no hay representante para la Iglesia Católica. 45,000 almas estuvieron reunidas en la Plaza de San Pedro, en la Vía de la Conciliación. Mientras tanto, algo al interior de la Sixtina se complicó, algo estaba pasando y esto se pudo deber a lo mejor a la cantidad de cardenales electores, porque es el mayor número en la historia que está participando en este momento, además de que el 80% de ellos son nuevos, los ha nombrado el Papa Francisco, no necesariamente se alinean a la orden a la que pertenecía el Papa Francisco. Algunos son progresistas, otros no, tienen distintas formas de pensar y no solamente eso, sino que vienen de todas partes del mundo. Más de 20 países nunca habían tenido a un cardenal y ahora es la primera vez que cuentan con un representante. Entonces también nos está diciendo que entre ellos no se conocen. Hay muchos que llegaron casi rayando en los últimos días y entonces no pudieron estar presentes en las reuniones que se realizaban de manera diaria, donde iban teniendo sus intervenciones y ya se daban una idea de cómo piensa cada uno de los cardenales que ahí estuvieron participando. Entonces tuvieron poco tiempo, ese es un factor, y a lo mejor hoy ya podemos tener pues mayor claridad de lo que nos espera para el resto de los días, si es que no solamente las jornadas de cada uno de los escrutinios se van a alargar, en una de esas también rebasa los días que algunos por aquí estaban calculando, decían, pues a lo mejor por ahí del viernes ya se eligió a un nuevo pontífice. La cosa es que si no se elige el viernes, se van a una pausa, un día en el que descansan para reflexionar y después se retoman las actividades. Eso estaría pues ejecutándose el día domingo. Acá ya son las 7 de la mañana con 3 minutos, quiere decir que en 42 minutos van a estar saliendo ya de la Casa Santa Marta, donde se están hospedando. Van a ir camino a la misa, a la Capilla Paulina, para posteriormente a las 9 de la mañana con 45 minutos comenzar con la primera jornada de los escrutinios. Eso allá adentro. Mientras tanto, aquí afuera, ustedes ya lo están viendo, el sol nos está dando justo en la cara y también está bañando el balcón histórico, el que se encuentra justo en medio de la Basílica de San Pedro y que además se ha engalanado con estas cortinas rojas terciopelo que acaban de ser cambiadas. Hace 2 días fueron retiradas aquellas cortinas que estuvieron ahí colocadas durante el pontificado del Papa Francisco. Se cambian por unas nuevas, preparándose también para este gran evento. Hacen incluso unas pruebas ahí con la iluminación y todo. Y de hecho ayer estábamos todos aquí reunidos, los periodistas que ya llevamos unos cuantos días, sabemos que a cierta hora encienden las luces, pero hay personas que es la primera vez que están aquí, que llegaron ayer y se vinieron a San Pedro y empezaron a ver que
que las luces estaban prendiendo y dijeron, ya van a anunciar al Papa. Hubo mucha expectativa, tensión, algunos se fueron un poquito tristes, pero estamos seguros hoy van a regresar a ver si existe una respuesta favorable y entonces ver si de ese balcón sale el nuevo pontífice, hacer el Urbi et Orbi, que es la primer bendición para el pueblo. Oye, Saraí, ¿es verdad que hubo interferencia en sistemas de televisión, de radio, precisamente por los sistemas de bloqueo que se han instalado en torno a la Capilla Sixtina? Se instaló, sí, este bloqueo de ciberseguridad, el blindaje, sin embargo, solamente fue al interior del Vaticano, es decir, dentro de la Basílica, en la Sixtina, en Casa Santa Marta. Aquí teníamos muy buena señal. Lo que pasó es que empezaron a colapsar las antenas, pero por la cantidad de personas que estábamos reunidas, porque eran los turistas, más los medios de comunicación. Cada persona mínimo trae un teléfono celular en su bolsa. Nosotros venimos con cámaras, algunos otros aparatos, con las antenas, y es, digamos que mucha señal reunida en un solo lugar y todo se empieza a caer. De Canadá vienen también otros compañeros de República Checa, de todas partes del mundo, de Asia, y les estaba pasando lo mismo a quienes estaban transmitiendo también para Brasil. Preguntábamos, oigan, ¿cómo están ustedes de señal? Nada, pero fue en el momento que dio las 7 de la tarde que las personas empezaron a pegarse más hacia la Basílica de San Pedro porque andaban un poquito dispersas, regadas, y cuando empiezan a ponerse ya justo acá, estar más juntas, a nosotros se nos empieza a complicar también el poder estar arriba con la señal, pero se debió a la cantidad de personas más que por el bloqueo que están haciendo aquí por motivos de seguridad y para que no salga nada de información. Bueno, Saraí, muchísimas gracias. Será una jornada muy larga hoy porque habrá, si se llega a ella, 4 rondas ahí de votación. Muchísimas gracias, Saraí. Un abrazo. Un abrazo y buenas noches. Muy buenas noches. Seguiremos en comunicación con Saraí, con todo nuestro equipo, porque comenzará una jornada larguísima, quizás la jornada definitiva. ¿Por qué? Porque se han elegido, el Papa Benedicto se eligió en 4 rondas, Francisco en 5, los especialistas, yo no aspiro a ser especialista en el tema, pero los especialistas dicen que muy probablemente entre la 4ª y la 5ª ronda es cuando se tienen que definir, salvo que haya una polarización muy grande, que la gran mayoría de quienes participan en el cónclave no quieren que se exhiba una iglesia católica polarizada, dividida, que se tenga que ir hasta el domingo o el lunes para elegir al nuevo sumo pontífice. Hay detalles muy importantes. Mire, en la misa previa, en la homilía previa que dio Giovanni Bautista Re, que es el cardenal de mayor edad que existe, no puede participar en el cónclave precisamente por su edad. Por primera vez, en lo que se recuerda, en esta homilía no mencionó al Papa fallecido, no mencionó a Francisco. Siempre en estas intervenciones, que son los que dan un poco la línea sobre cuál tiene que girar el Consejo Cardenalicio, no mencionó a Francisco. Sí abrazó y le deseó suerte a Pietro Parolin. Se habla, como decía Saraí, también de que podía haber divisiones porque se tardó 3 horas en la primera ronda. Lo que sucede es que son 133, no se debate en el cónclave. No se debate, no es que se están debatiendo en cuando van a votar, no, se sientan, van a votar, pero son 133 y tienen que hacer una muy pequeña intervención antes de dejar su voto, que tarden 1 minuto cada uno, ya nos llevamos más de 2 horas. ¿Quiénes son los favoritos? Mire, cualquiera de los 133 puede ser. Según los medios europeos sobre todo, que son los que mayor atención le están dando al tema, los favoritos al día de hoy, antes que comiencen, como decía Saraí, dentro de unos minutos comienza primero la misa y luego ya el cónclave en sí, el favorito
todos lo ponen en primer lugar, es Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, encarna a la vez la continuidad y la discontinuidad. ¿Por qué? Porque comparte los objetivos que tenía Francisco, en particular uno que le interesaba muchísimo a Francisco en términos políticos, diplomáticos, también espirituales, que es el acercamiento con China, pero con diferencias sustanciales en el estilo y en otros aspectos claves, empezando por la capacidad de gestión de finanzas. Es un diplomático clásico del Vaticano que ha estado buen tiempo aquí en México, en Nigeria, en Venezuela. El favorito para muchos otros, cuando se habla de un papa asiático, es Luis Antonio Tagle, de Filipinas. Podría generar consenso entre un numeroso grupo de cardenales de Asia y África, donde la Iglesia crece mucho más rápido que en una Europa que cada vez tiene menos fieles. Se trata de un sector que no está especialmente preocupado por la ideología, sino por la sensibilidad pastoral. Es un hombre carismático y popular, pero tiene un problema. Lo pusieron a administrar Cáritas, que es la principal organización social de la Iglesia, y fue un desastre, un fracaso. Y el que sea papa sí tiene tareas espirituales, pero también tiene que manejar las finanzas del Vaticano, que son muy complejas. Se habla de otro cardenal filipino que podría ser también otra opción, pero también es mucho más joven. Matteo Zuppi, el arzobispo de Bolonia en Italia, es el favorito de las alas progresistas, digamos, de la Iglesia. Posee un perfil también diplomático, entiende de diplomacia, es muy cercano, fue muy cercano al Papa Francisco en su sentimiento con las personas más vulnerables. De hecho, Zuppi está vinculado a una comunidad que se llama la Comunidad de San Egidio, que es un grupo de seglares católicos especializado en atención a migrantes y resolución de conflictos internacionales. Se habla de un papa francés también. Hubo un detalle, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, el día de los funerales de Francisco, se reunió con todos los cardenales franceses que iban a participar en el cónclave, tuvieron una cena y estuvieron platicando. Dicen que fue para alinear el apoyo a Jean-Marc Abelin, el arzobispo de Marsella, un hombre que además posee sensibilidad en los temas migratorios, sobre todo por su propia biografía. Es hijo de una pareja de franceses nacidos en Argelia y ahí en el norte de África, que regresaron a Francia tras la independencia. Ha pasado toda su vida prácticamente en Marsella, una ciudad, un puerto donde es imposible ignorar el tema de la convivencia entre distintas culturas, sobre todo musulmanas y católicas. Hay otro italiano, Pier Battista Pisabella. Pisabella quiere decir en italiano la pizza que baila, sería un buen tema para muchos caricaturistas, pero es muy joven, es un hombre muy preparado, pero es muy joven para lo que se busca. Tiene 60 años, podría jugarle en contra porque implicaría que tendría un papado muy largo. A favor, tiene una experiencia diplomática enorme, sobre todo en Israel, representando a Francisco, uno de los conflictos, usted lo conoce ahí en Medio Oriente, más delicados del planeta, sobre todo con la posición que tomó Francisco respecto a Gaza. Es el patriarca latino de Jerusalén, es la máxima autoridad católica en Tierra Santa y representante del Papa en la zona. Ya alguna vez lo habíamos dicho, Peter Turkson de Ghana es considerado uno de los líderes más influyentes de la Iglesia Católica en África. Se llama Peter Koudou Appiah Turkson, se convirtió en 2003 en el primer cardenal de Ghana. Era un hombre, fue designado por Juan Pablo II. El Papa Benedicto en 2009 lo nombró presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, que es uno de los más importantes. Luego Francisco lo fusionó con otras instituciones para crear se llama el Dicasterio Vaticano de Servicio del Desarrollo Humano Integral. Siempre Turkson, el cardenal Turkson, estuvo a cargo de eso, pero dimitió en 2021 por diferencias con Francisco y tiene un tema también de diferencias importantes sobre los temas de género. Pueden ser estos o pueden ser cualquiera de los otros, del total de los 133 que participan. Pero ahí están, ya lo veremos en las próximas horas. Se supone que el día clave
Viviana, es el día de mañana para la elección del Papa, cuando vamos a tener 4 rondas de votación. Pues serán mañana las 4 rondas, como bien dices tú, Jorge, es muy importante que se concluya, que sepamos quién es Papa lo antes posible para que no se sienta una división dentro de la Iglesia Católica. Hay que recordar que el Papa Francisco hizo que nuevamente se recuperaran, que se afiliaran muchísimos fieles a la Iglesia, y esos fieles son los que quieren que permanezcan y que logren aún más. Entonces, la única forma de hacerlo es mostrando una Iglesia Católica unida, y hacerlo y mostrar que está unida es haciendo rápidamente este cónclave. Como bien decía Saraí, si no termina entre mañana, que son las 4 rondas, y el viernes, habrá un día de descanso, y eso se irá mucho más largo de lo que se espera. Veremos, ojalá ya mañana tengamos Papa. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Si hemos visto una violencia desmedida en Sinaloa, ahora con la detención del Chuy se han provocado los mayores enfrentamientos desde hace meses. Esta noche se reportan balaceras en Culiacán y en Nuevo Lato, al tiempo que en una revisión de un penal del estado se encontraron armas, drogas, celulares y más de $500,000 en efectivo. Y en otro penal, pero es en Hermosillo, se registró la fuga de uno de los principales operadores de los Chapitos en Sonora, por lo que las autoridades han ofrecido por este hombre que se fugó $1,000,000 por información que lleva a su captura. Las cosas están que arden. La violencia no cesa en Sinaloa. Esta tarde se reportó el bloqueo de la carretera que conecta a Mazatlán con Tepic a la altura del paso de Río Baluarte. Mientras que en Mocorito, a través de redes sociales fueron evidenciados hombres armados circulando por el municipio. En Culiacán hubo balaceras en al menos 4 colonias. 10 casas reportaron afectaciones en sus fachadas. Lo ocurrido en esta jornada se suma a la de ayer, cuando también reportaron intensas balaceras, una de ellas en la comunidad de Cieneguillas, en el municipio de Badiraguato, donde un convoy militar fue emboscado. En medio de las ráfagas de balas, 2 menores de edad perdieron la vida, Lady de 11 años y Alexa de 7 años. Otras 4 personas resultaron lesionadas, incluyendo un menor de 12 años. Culiacán también fue epicentro de ataques ayer. Ahí se reportó la muerte de un hombre y 5 casas afectadas. Uno por uno va a morir con eso, madre, van a ver. La misma noche del martes, un grupo armado se llevó a 8 hombres de la comunidad de Palmito Verde del municipio de Escuinapa. Posteriormente los asesinó en fila. Esta violencia se generó tras la detención de Jesús Guzmán Castro, alias El Chuy, integrante de la facción de los Mallitos del Cártel de Sinaloa. Al menos 36 personas fueron asesinadas entre el 1 y el 6 de mayo, según informó la Fiscalía General de Sinaloa. Mientras que el 5 de mayo hubo un operativo de revisión en el penal de Aguaruto, ubicado en Culiacán, Sinaloa. En la celda se encontraron un paquete con 571,470 pesos en billetes de diferentes nominaciones, celulares, radios de comunicación, bandas anchas para internet móvil, memorias USB, pistolas, cargadores, machetes, navajas, envoltorios de marihuana, de cocaína y vapeadores. En tanto, ese mismo 5 de mayo, pero en el Cerezo de Hermosillo, Sonora, se dio a la fuga Salud Francisco Hernández Tenorio, alias El Ponchis o El Fantasma, integrante del grupo criminal Los Salazar. Había sido capturado apenas el pasado 25 de marzo. Está acusado de homicidio calificado, asociación delictuosa y de encabezar actos violentos en municipios como Zaric, Tubutama, Trinchera, Santa Ana, Altar y Magdalena. Uno de los ataques que se le atribuyen es la emboscada a un convoy del Ejército Mexicano y la Policía Estatal de Seguridad Pública del 31 de octubre del 2023, donde varios agentes resultaron heridos.
Bueno, en Sinaloa van más de 30 niños asesinados desde septiembre hasta aquí. Ese es el costo de lo que está ocurriendo. Vimos lo que ocurre también en ese penal, todo lo que había, y vemos lo que ocurre en el penal de Hermosillo, donde este hombre termina fugándose sin que se sepa muy bien, y aparentemente se fugó desde el día 1. Ay, discúlpenme. Se fugó desde el día 1 y se dieron cuenta hasta el día 5. El secretario de Seguridad Pública de Sonora renunció el día de hoy. Pero en otro penal, en el penal de La Mate, en Chiapas, fue asesinado Yudiel Flores, un disque influencer que estaba condenado por abuso sexual y pornografía infantil. Con su muerte se descubrió que seguía manejando una red de pornografía infantil desde dentro del penal y que incluso su esposa le llevaba niños al reclusorio para que abusara de ellos, los filmara y fotografiara. Hay varios funcionarios del penal de La Mate detenidos por participar en esta red pornográfica infantil. Este personaje murió ahorcado, aparentemente, por otros reos. Mi nombre es Yudiel Flores Tobar, conocido también como el Coyote Consentido. El 14 de abril de 2025, Yudiel Flores Tobar fue encontrado colgado dentro de su celda en el penal El Amate, en Chiapas. Pese a que intentaron simular un suicidio, se determinó que fue asesinado. Desde 2021 cumplía una condena de 119 años y 9 meses de prisión por trata de personas, explotación, pornografía infantil y violación agravada contra una menor. Su muerte destapó la cloaca de abusos contra menores de edad, corrupción e impunidad. Su canal en YouTube, donde hablaba de temas políticos, solo era una fachada que ocultaba sus actividades ilícitas. En su celda se encontró un teléfono celular con contenido pornográfico que grababa dentro del penal. Hasta el momento, se ha detectado que algunas grabaciones fueron realizadas en su celda en mayo, septiembre y agosto de 2024. De acuerdo con las autoridades chiapanecas, el teléfono guarda una gran cantidad de información, tanto de pruebas del delito como de las personas que formaban parte de una red de pornografía internacional. Conforme pasen los días y vayamos obteniendo más información del contenido del teléfono, vamos a saber quiénes más personas están involucrados en esta red, porque ellos usan seudónimos, se ponen sobrenombres ahí para que no sean identificados. Esta semana, 4 mandos operativos del centro penitenciario El Amate, además de la esposa de Yudiel, Cristian N., fueron detenidos acusados de pornografía infantil y ejercicio ilegal del servicio público. El exdirector del Centro de Reinserción Social número 14, Pascual Martínez Cervantes, está prófugo, por lo que se anunció una recompensa de 500,000 pesos para quien proporcione información que lleve a su detención. Las investigaciones revelan que Cristian, la esposa de Yudiel, era quien llevaba a los menores de edad al Amate. Cristian N. y ella era quien le facilitaba, quien le llevaba a los menores de edad. Esta persona del sexo femenino se hacía pasar como la mamá de los menores. Según la Fiscalía, el asesinato de Flores Tobar tuvo como móvil la venganza de 2 presos. Lo cierto es que Yudiel Flores Tobar era parte de una de las redes más importantes de pederastia. En ese mundo era conocido como Ronald Franco o Demon Blue. El FBI seguía su rastro desde 2010 por la creación y difusión de material pornográfico con menores. La investigación de la agencia estadounidense resultó en el hallazgo de 23 videos y 176 imágenes en varios sitios de Internet. El contenido estaba disponible en la web desde 2011. La investigación del FBI fue con participación de la Policía Federal de Australia y otras agencias internacionales que colaboraron en la identificación y procesamiento del youtuber. La llamada Operación Bakis expuso una red internacional de pedofilia que dejó 19 hombres acusados de compartir material en Internet. Yudiel utilizaba la red Tor, un software que garantiza el anonimato virtual para la distribución de este material ilícito. El FBI emitió una ficha roja de localización cuando Flores Tobar se encontraba en territorio estadounidense, pero logró escapar a México para instalarse en Comitán de Domínguez, cerca de la frontera con Guatemala, donde comenzó a traficar migrantes. Debido a sus actividades ilegales, tenía 2 carpetas de investigación en Guatemala con órdenes de aprehensión por delitos sexuales en agravio de menores de edad. Finalmente fue detenido en mayo de 2021 en un municipio fronterizo con Guatemala. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
Bueno, y detuvieron a un hombre de 37 años que transportaba 200 kilos de metanfetaminas. Esto ocurrió en la carretera Mexicali-Tijuana, allá en Baja California. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha informado que el sujeto que conducía esta camioneta con placas de los Estados Unidos, al realizar una revisión, los agentes federales pararon el coche y aseguraron 324 bolsas con drogas ocultas hasta debajo de unos colchones colocados en la parte trasera del vehículo. Un gran decomiso, y es parte de la droga que se intenta ingresar a los Estados Unidos. Sí, por supuesto, lo que hay que romper también son las redes, porque este era un conductor, es un transportista. Un nuevo conflicto, y esto sí es un tema importante, un nuevo conflicto surge en el sur de Asia, no es nuevo, lleva siglos, entre Pakistán y la India. Tiene un nuevo capítulo en estos días. Ambos buscan el control de la región de Cachemira, que los dos países la asumen como suya. Comenzó con el ataque por parte de la India contra supuestos objetivos terroristas en Pakistán, luego de un ataque terrorista en la India. Sin embargo, decenas de civiles también fueron alcanzados, lo que provocó una respuesta de Pakistán. Este miércoles los ataques dejaron por lo menos 38 muertos y 103 heridos de los dos lados de la frontera. Hay una preocupación mundial debido a que ambas naciones cuentan con un sólido y muy amplio arsenal nuclear. Tienen, según los especialistas, unos 170 cabezas nucleares cada uno de los países, Pakistán e India. Es un riesgo, quizás uno de los lugares más delicados y con mayores posibilidades de un conflicto nuclear en el mundo. Pues así, Jorge, nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana no se pierda Todo Personal y toda la transmisión de ADN 40. Probablemente ya sepamos quién es el próximo Papa. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.